tardes, hermanos, hermanas, de nuevo en nuestro discipulado, momentos de reflexión, de aprender, de profundizar, de esperar aquello que hoy nos quiere enseñar el Señor. El texto de hoy, siguiendo el Evangelio según Lucas, lo tenemos en el capítulo 5, en el versículo del 12 al 15. Y dice así: en uno de los pueblos por donde pasaba Jesús, había un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús se postró rostro en tierra y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús extendió su mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Jesús le ordenó que no se lo dijera a nadie y añadió: ve, muéstrate al sacerdote y presenta por tu curación la ofrenda prescrita por Moisés. Así todos tendrán evidencia de tu curación. La fama de Jesús se extendía cada vez más y eran muchos los que acudían a escucharlo y a que los curase de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Este texto de Lucas también lo tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, del 1 al 4, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. En nuestro texto vemos que se produce un paréntesis narrativo en el bloque que se inició con la llamada de los primeros discípulos. Si os acordáis, lo estuvimos hablando la semana pasada. Y vemos como después de la curación de este leproso y la extraordinaria escena de la curación de un paralítico, retoma la narración con el llamamiento de Leví. Y también después lo hace en el capítulo 6, versículo 12, con la elección de los 12 que serán llamados apóstoles enviados. Es como si en toda la estructura de llamamiento de los primeros discípulos, el evangelista va introduciendo dos milagros y rompe un poco esa estructura, pero nos quiere enviar un mensaje de que Dios en Cristo está actuando, no solamente llamando a aquellos que lo van a seguir, sino también curando y liberando a la gente del pueblo. Vimos como Simón, Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo dejan todo y se van con Jesús. Lo vimos en Lucas 5:11. De hecho, siendo un poco detallistas, es curioso, es solo a Simón, a quien después llamaría Pedro, a quien Jesús le dice: no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. No en el sentido de solo a varones, sino en el sentido de serás pescador de seres humanos. Hombre en el sentido genérico. Vaya estructura nos presenta, ¿verdad? Qué comparación tan casi rara. Nosotros pescamos a los peces, pero resulta que el Señor le dice a Pedro que Él va a pescar a seres humanos. Por lo tanto, debemos de suponer una relación entre estos pescadores que no solamente es empresarial, sino que incluso era una relación personal
de amistad. Y vemos como más adelante estos fueron precisamente los amigos más próximos a Jesús. A veces decimos, el Señor no tenía favoritismos, ni los tiene. Lo que como ser humano tenía aquellas personas más allegadas a Él. Y en este caso tenemos a Pedro, Santiago y Juan, y en alguna ocasión se añade también Andrés. Pero esta relación, independientemente de la que tenía con los demás 12 apóstoles, y independientemente de los que podía tener con aquellos discípulos que él no llegó a nombrar apóstoles, esa relación tiene un fundamento tremendamente humano. A estos amigos suyos, aquellos más íntimos, los vemos en la transfiguración. Marcos, por ejemplo, 9:2. Fueron los que le pidieron estar junto a Jesús en los lugares mejores en el reino de Dios, aunque hay un evangelista que dice que fue su mamá la que le pidió a Jesús este favor. Marcos 10:35. Fueron también los que en el huerto de Getsemaní, si os acordáis, el Señor intentó encontrar en ellos el consuelo que necesitaba. Lo tenemos en Marcos 14:33. Dicho y explicado lo anterior, Lucas sigue, y como he dicho antes, de forma brusca, y aparece Jesús paseando, pasando, hablando, conversando, relacionándose con el pueblo, y en ese pueblo sucede lo siguiente, lo que antes hemos leído, que Jesús cura un leproso. Un leproso que es él mismo que le pide al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. La verdad es que en aquel entonces, y hasta hace no más de un siglo, la lepra era una enfermedad maldita. Todos sabemos la tradición de las leproserías en el Estado español que existían. Ser leproso no solo representaba una impureza religiosa, sino que también la acusación, como ya hablamos en su momento en días anteriores, que algún pecado había ocasionado aquella lepra. Pobre hombre, pobre mujer, pobre persona que queda enferma de lepra, que además él se consideraba y no había hecho nada que pudiera, entre comillas, atraer el castigo de Dios, y que además se le acusase de algo que no había cometido. Y a esto además hay que añadir el aislamiento social, familiar, laboral, religioso. El libro del Levítico, en el capítulo 13, dice algo realmente, y permitidme la palabra, espeluznante. Es muy claro y muy duro. Levítico 13, 45, 46. Dice así: el enfermo de lepra andará con sus vestidos rasgados y con el pelo de su cabeza revuelto. Se cubrirá la parte inferior de su rostro y pregonará: soy impuro, soy impuro. De hecho, muchos llevaban una campanita indicando que nadie se acercase a él. Y sigue el texto del Levítico: todo el tiempo que le dure la lepra,
será impuro, y en cuanto impuro, tendrá que vivir aislado y su morada estará fuera, en este caso, del campamento. Cuando Israel toma posesión de la tierra de Canaán, entonces se considera que ese campamento se está refiriendo a las aldeas y los pueblos. El leproso se convertía en un cadáver viviente. Imaginaos la situación de aquella persona. Difícil de imaginar, pero debía de pasarlo fatal, terriblemente mal. Si se curaba, que es lo que en el fondo él quería y querían todos los leprosos, era algo extraordinario porque les representaba la reincorporación a la vida social, religiosa, familiar, laboral. Por eso fijaos la expresión, que hay que escucharla como una oración desgarradora que hace este hombre. Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. ¡Qué ruego! ¡Qué petición! ¡Qué contenido tan extraordinario! Primero, reconoce en Jesús el poder de hacerlo. Señor, está diciéndole una expresión de respeto, de profunda dependencia. Si quieres, yo no soy nadie para exigírtelo, yo no soy nadie para poder obligarte. Si tú quieres, porque tienes el poder, puedes limpiarme de mi enfermedad. Es curioso porque el Señor no le dice, has de tener fe. El Señor no le dice, has de confiar. Porque simplemente con esta expresión, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, está ya mostrando una confianza, una dependencia y una fe en Jesús, pero lo hace de una forma extraordinaria. Y Jesús responde, y lo hace de una manera magnífica, extiende la mano y lo toca diciendo, quiero, queda limpio. ¿Y qué sucede entonces? Aparece el milagro, la lepra desaparece. La fuerza de esta escena es impresionante porque no se limita solo a lo que Jesús habla. Y ya está, ¿no? Jesús, ¿qué hace? Fijaos, extiende la mano. O sea, hace un ademán de aproximación a Él. Extiende la mano. Jesús lo toca algo impuro. ¿Y qué sucede entonces? Que Jesús habla. Jesús habla. Y Jesús lo limpia. Es curioso. Lucas omite una situación que yo quiero remarcar esta tarde porque la considero muy interesantísimo. Marcos lo explica y lo hace de una manera mucho más realista y mucho más comprometedora para Jesús. En Marcos, que está en el capítulo 1, 44 y 45, nos dice lo siguiente. Dice, y le encargó a este leproso, mira, no le cuentes esto a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda prescrita al efecto por Moisés. Así todos tendrán evidencia de tu curación. Aquí había una doble perspectiva. Una, en que le estaba diciendo que aquella persona
quedaba perdonada si había cometido algún pecado, cara a la institución religiosa, y otra cosa es que podría reincorporarse a su vida normal. Y dice, pero él, el leproso, en cambio se fue, comenzó a proclamar sin reservas lo ocurrido. La alegría era tal que aquel leproso no pudo callarse. Y como la noticia se extendió con rapidez, ¿qué sucede entonces? Recordar que Jesús lo toca. Y dice Jesús, ya no podía entrar libremente en ninguna población, sino que debía permanecer fuera, en lugares apartados. Sin embargo, la gente acudía a él de todas partes. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que cuando se tocaba, porque aparece también en Levítico, se tocaba a un leproso, la persona que tocaba al leproso quedaba impuro. Y Jesús en este sentido se somete a las leyes de aquella época. Jesús, al prohibirle que dijera algo, tenía como propósito no perder un día sin estar predicando. Y la reacción fue que tuvo que ir fuera de los pueblos, porque no podía entrar, porque era Jesús impuro. No os escandalicéis, ¿eh? Alguno dirá, ¡ay, cómo es posible que Jesús se considerase impuro cuando es nuestro Señor, nuestro... Oye, perdona, Jesús era un ser humano lleno de la plenitud de Dios, ungido, hijo de Dios, pero también sujeto a las normas religiosas de aquella época. Y claro, si tocaba un impuro, él quedaba durante unos días también impuro y no podía entrar, evidentemente, a los poblados. ¿Pero qué sucede? Sucede algo extraordinario. Dice, la gente acudía a él de todas partes. La reacción fue tal que la gente, si Jesús no podía entrar en los poblados, la gente acudía a él. Y aquí tenemos, y creo que es muy interesante, comentar un suceso en que la lepra también es consecuencia de otras cosas. Jesús no entra en los pueblos y la gente sale a buscarlo para ser curado. Y no me viene a la cabeza, y permitirme que haga un pequeño paréntesis sobre la lepra, un paréntesis que nos puede servir de aviso a todos nosotros, porque hay un caso de lepra curiosísimo en el libro de los Números, en el capítulo 12. Capítulo 12 del libro de Números es 16 versículos, por lo tanto, decir en Números 12 de 1 a 16, decir capítulo 16 entero, en que resulta que María, hermana de Moisés, y a Aarón, su hermano, criticaron a Moisés, murmuraron contra Moisés porque se había casado con una mujer cusita, una mujer del sur de Etiopía, seguramente morena. Todos sabemos que Moisés se había casado con la hija de Jetro. Pero sucede un caso curioso. Cuando Moisés se incorpora al pueblo de Israel para seguir adelante hasta la tierra prometida, deja a su familia
con Jetro. Y cuando deja a su familia con Jetro, pasa el tiempo. Y parece ser que Moisés rehace su vida con una mujer cosita. ¿Y qué sucede entonces? Que María y Aarón lo critican. Y entonces decían, ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y dice el texto que el Señor lo oyó. Y resulta que Moisés era un hombre muy humilde. No había sobre la tierra otro más humilde que él. Así que pronto llamó el Señor a Moisés, a Aarón y a María y les dijo, acudid vosotros tres a la tienda del encuentro. Y allí sucede un hecho curioso en que el Señor los reprende. Y a María, a Miriam, aparece lepra. Es castigada con lepra. Y es Moisés mismo quien intercede después para que esa lepra sea curada. El mismo ofendido, Moisés, es el que intercede con una humildad y un amor increíble hacia aquellas personas que habían murmurado contra él. Fijaos, hay arrepentimiento en María para que el Señor le cure la lepra. Pero, dicho esto, paréntesis, cierro paréntesis, volvamos a nuestra historia. Además de lo que antes he dicho, me gustaría añadir algunos puntos interesantes. Primero, esta enfermedad se creía, es para que veamos más claramente aquella situación del leproso. Esta enfermedad se creía que no tenía cura y que por lo tanto solo Dios la podía sanar. Y como ya he comentado, esta enfermedad se asociaba a un pecado. Aquel leproso, otro detalle interesante, no es traído por otro, no podía, nadie se le podía acercar, máximo otro leproso. Pero no, aquel hombre está solo, aquel hombre está solo. Y Jesús se muestra como ese mediador entre Dios y el ser humano, entre Dios y el leproso. Su autoridad, la de Jesús, era una autoridad delegada. Y Jesús, en nombre de Dios, toca lo intocable y limpia lo que el ser humano no puede limpiar. ¿Os habéis fijado? Jesús es el único que toca lo intocable. Y Jesús es el único que limpia lo que no podemos nosotros limpiar. Y aquí aparece algo también impresionante. Porque ese detalle es importante. Quiere que aquel hombre presente su ofrenda para testimoniar de su curación. Y su fama se expande. Y la fama de Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con este leproso? ¿Cuántos de nosotros estamos marcados por la lepra de nuestro pecado? ¿Cuántos de nosotros deberíamos de acercarnos a Dios a través de Cristo y pedirle, Señor, si quieres, puedes limpiarme? ¿Cuántos de nosotros necesitamos a Cristo para ser absueltos
y restituidos en la amistad de Dios. Todos, sin excepción. Así que esta tarde, discipulado, muéstrate unido por la fe y el pensamiento, por la fe a Cristo, y en el pensamiento siéntete unido por aquel hombre leproso, tan necesitado como somos nosotros hoy. Espero que la reflexión, basándonos en este Evangelio de Lucas, en la curación del leproso, nos haya servido y nos sirva para precisamente fomentar, reanimar y revivir profundamente que necesitamos al Señor y que nuestra respuesta ha de ser de un profundo agradecimiento, recordando aquellos 10 leprosos que fueron curados por Jesús y de los cuales solo volvió uno. Yo quiero ser, hermanos y hermanas, ese leproso que vuelve a Jesús dándole gracias. Quiera el Señor que hoy este estudio nos haya servido de mucho. Amén.